Hola, bienvenidos y gracias por participar de la demo de Business Intelligence o simplemente BI con algunas de las herramientas de la solución de Microsoft. En esta presentación se demuestra cómo las nuevas características de BI de Office y SharePoint 2013, integradas con SQL Server 2012, permiten mejorar la visibilidad del negocio en toda la empresa. Si bien el conjunto de soluciones de BI de Microsoft es muy amplio y esta demostración está focalizada específicamente en SharePoint 2013, muchas funcionalidades disponibles aquí se pueden utilizar sin necesidad de la plataforma de colaboración. Por ejemplo, van a ver ustedes en funcionamiento Excel Services, que está disponible como un servicio en la edición Enterprise de SharePoint Server 2013 y que se utiliza para embeber hojas de cálculo en páginas de SharePoint. Pero no dejan de ser hojas de cálculo que se pueden almacenar en un servidor de archivos. También hay características específicas de SharePoint, como el Newsfeed, que es una especie de muro con posteos que sirve para la interacción de las personas a través de comentarios, menciones, etiquetas, pero que se puede reemplazar con otras herramientas más ubicuas para compartir información, como por ejemplo el correo electrónico. Entonces, a medida que desarrollemos esta presentación, voy a tratar de hacer algunas de estas distinciones cuando correspondan, para que ustedes puedan entender mejor cuáles se pueden aplicar en su entorno actual o futuro. Veamos cuál es el escenario de negocios que se plantea en esta demo. Contoso Electronics es un minorista mundial de artículos electrónicos que tiene más de 1000 puntos de venta y centros de distribución. La empresa utiliza como métricas clave la rentabilidad, la satisfacción del cliente y la logística de entrega. La presidente, que se llama Ann Wallace, utiliza un tablero de Business Intelligence de Microsoft para monitorear la salud de Contoso y cuando lo necesita se sirve de la red social desarrollada sobre SharePoint para asignar recursos a la investigación y resolución de los problemas de performance de la compañía. Por el otro lado tenemos a Garth Ford, que es un gerente de Contoso que utiliza generalmente Excel para responder a estos desafíos que detecta Ann en el tablero. Garth puede rápidamente utilizar las características ampliadas de BI disponibles en Excel y SharePoint para identificar las causas de estos problemas. Esta es la situación planteada en la demostración, que si bien es un escenario de negocios, tiene algunos condimentos que la convierten en una presentación apropiada para una audiencia técnica. El objetivo es demostrar cómo estas dos personas pueden identificar y resolver problemas de negocios utilizando las características de BI existentes en Excel y SharePoint 2013. La estrategia de BI de Microsoft apunta a permitir la transformación de datos y a dar visibilidad de información accionable a todas las personas de una organización, utilizando herramientas muy difundidas como son SharePoint y Excel. Excel, por ejemplo, tiene más de 1000 millones de usuarios en todo el mundo y Microsoft obviamente quiere aprovechar esto. El objetivo es que cualquier persona de una compañía pueda acceder a grandes volúmenes de datos que pueden estar disponibles en prácticamente cualquier origen y combinarlos para crear reportes muy potentes que puedan ser compartidos con el resto de la organización. Para eso, el modelo de BI de Microsoft postula el uso de Excel 2013 para crear los modelos de datos y realizar análisis rápidos que permitan desarrollar ideas de negocio a través de reportes visuales e interactivos. Por el otro lado, SharePoint permite utilizar sus bibliotecas para almacenar estos reportes y opera como una excelente plataforma de colaboración para compartir estas ideas en toda la empresa. Veamos entonces cómo se utilizan estas herramientas para cumplir los objetivos organizacionales planteados. Aquí estoy conectado con Ann Wallace, la presidenta de Contoso, quien regularmente revisa los reportes ejecutivos de la corporación que son creados en Excel por Garth Ford, uno de los gerentes de la organización. Estos reportes muestran una visión de las ventas globales de la empresa y la performance del servicio en términos de satisfacción del cliente en todo el mundo. Para eso se utiliza una combinación de gráficos en un reporte de Power BI que está embebido en una página de SharePoint, pero bien podría ser una hoja de una planilla de Excel que también soporta la herramienta de visualización. Este gráfico, por ejemplo, muestra el volumen de ventas que genera cada categoría de producto. Es posible seleccionar una de las porciones de este gráfico para filtrar el resto de los componentes del reporte de Power BI. Por ejemplo, al seleccionar la porción verde, que representa la categoría computadoras, el resto de los gráficos se filtran de acuerdo a esa categoría. De esta forma, Ann puede ver en el gráfico de cantidades de ventas por categoría y por marca una importante contribución a las ventas globales de computadoras por parte de Contoso. Por el otro lado, en este gráfico de cantidades de venta o unidades vendidas que están discriminadas por categoría y marca, cada barra representa una marca para una determinada categoría de producto de la empresa. Ya vimos la contribución de la marca Contoso en la venta de computadoras.
Si en este gráfico seleccionamos la marca AdventureWorks, que está en rojo, todos los gráficos del reporte de PowerView se ajustarán para mostrar las métricas de ventas de computadoras de AdventureWorks. La leyenda de los gráficos también nos permite interactuar con el reporte de PowerView. Entonces, si yo acá, por ejemplo, en la leyenda selecciono Contoso, que está en naranja, para restringir los resultados a esta marca, todos los gráficos mostrarán la contribución de la misma en cada categoría de producto. Voy a presionar nuevamente la leyenda correspondiente a Contoso para resetear todos estos filtros y volver a la configuración original del reporte de PowerView. El gráfico de líneas, por otra parte, muestra las ventas por mes, donde se puede observar una caída en las mismas para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Puedo filtrar este gráfico haciendo clic en el botón para mostrar los filtros que se encuentra en la esquina superior derecha de este componente del reporte. En los filtros puedo seleccionar un mes específico y utilizar el slider para ver montos de ventas determinados. De todas formas, el interés de Ann, que es la presidente de Contoso, es analizar el bajo índice de satisfacción del cliente o CSAT, así que voy a resetear los filtros, tal como haría ella, para volver al estado inicial del reporte de PowerView. En la tabla que muestra el índice de satisfacción, vemos un valor global de 3,57 de un total de 5. En la misma tabla también se observan las ventas totales y el margen bruto como porcentaje de esas ventas. El interés de Ann, sin embargo, es ver cómo se compara Estados Unidos en términos de ventas y de satisfacción. Para eso cuenta con un mapa que muestra la satisfacción del cliente por región. Los círculos de este mapa muestran los índices de CSAT que se pueden observar posicionando el mouse arriba de cada uno. El tamaño de estos círculos, además, se correlaciona con el índice de satisfacción o CSAT. Por ejemplo, el círculo de CSAT de Australia representa una calificación alta de 4,32. Consistentemente, un círculo pequeño como el de Francia representa un bajo CSAT de 3,24. Como Ann desea focalizarse específicamente en Estados Unidos, haciendo doble clic en el círculo que representa ese país, el componente de PowerView muestra los índices para cada región donde se puede observar la baja calificación del estado de California. Seleccionando ese círculo con el mouse, vemos que a pesar del bajo CSAT, la contribución a las ventas del estado es importante. Para realizar un análisis más detallado, Ann cuenta en este caso con un tablero de satisfacción del cliente al cual puede acceder desde esta misma página. Esta página de SharePoint está construida utilizando Excel Services, pero cada uno de estos componentes que aquí se encuentran centralizados en la plataforma de colaboración se pueden mantener en distintas hojas o archivos de Excel. Como el interés de Ann son las métricas de satisfacción de Estados Unidos para los últimos años, en primer lugar se pueden filtrar los años y luego seleccionar Estados Unidos dentro de la región Norteamérica del filtro correspondiente. El gráfico de nivel de satisfacción a lo largo del tiempo muestra la evolución del índice de CSAT en Norteamérica, donde se puede observar que si bien ha habido una evolución a partir de junio, vuelve a caer en los últimos meses. De cualquier forma, durante todo el periodo muestra valores muy bajos para las expectativas de Contoso. Adicionalmente, en el gráfico de nivel de satisfacción por tipo, se puede observar un valor muy bajo para el despacho y la entrega. Por último, en la tabla de satisfacción por región, podemos expandir Estados Unidos para detectar que en California hay problemas, ya que tiene un índice de satisfacción general de CSAT de 2,96. De esta forma, Ann Wallace podría suponer que California está afectando el CSAT de Estados Unidos y los problemas pueden estar en el servicio de despacho y entrega. Un próximo paso podría ser utilizar las características sociales de SharePoint para interactuar con alguien del equipo de trabajo que pueda resolver el problema. Esta página de SharePoint que estamos viendo, donde se muestra el tablero de satisfacción del cliente, incluye un muro social o newsfeed.
El newsfeed se puede utilizar para comunicar cambios, planes, eventos o problemas relacionados específicamente con la satisfacción del usuario. De nuevo, esta es una característica de SharePoint, pero existen otras alternativas viables para comunicarse con otros interlocutores y asignarles responsabilidades si no se dispone de la plataforma de colaboración. El correo electrónico es uno de ellos, pero también se puede usar Skype for Business o Link. De todas formas, aquí contamos con esta característica de SharePoint en el mismo tablero, así que simulando ser la presidente de Contoso, podemos iniciar una conversación. Voy a escribir simplemente @ para que SharePoint muestre una lista de las personas que en este caso Ann está siguiendo. También se puede empezar a escribir el nombre de Garth y SharePoint irá autocompletando el cuadro de texto. Ahora vemos en la lista a Garth Ford, que es uno de los gerentes de Contoso. Lo vamos a seleccionar de esa lista para mencionarlo en la conversación y escribimos un pedido para que investigue el bajo nivel de satisfacción en California. Mientras escribimos, vamos a poner el signo de numeral que se usa para indicar una etiqueta. Al escribir la letra C de CSAT, que es el índice de satisfacción del usuario, vemos todas las etiquetas que comienzan con esa letra. Entonces seleccionamos CSAT en la lista y presionamos la barra de espacios para completar el mensaje, indicando que el análisis debe realizarse sobre el estado de California. De esta forma, en la conversación queda Garth mencionado y existe una etiqueta para luego filtrar todas las conversaciones relacionadas con el CSAT. Bien, entonces para recapitular, hemos interactuado con SharePoint, Power View para SharePoint y Excel Services como Ann Wallace, que es la presidenta de Contoso, de manera tal de detectar los problemas que hay en la satisfacción del cliente en California y que pueden estar originados en los despachos y en las entregas. Ann le ha solicitado a uno de los gerentes de Contoso, Garth Ford, que valide esta hipótesis. Así que ahora nos vamos a poner en la piel de Garth. Garth ingresa al muro de su perfil, donde puede ver la conversación iniciada por Ann. En caso de que tenga un muro más completo o con más conversaciones, Garth las puede filtrar para mostrar solo aquellas en las que está mencionado. De cualquier forma, él va a acceder al pedido de Ann. Garth navega entonces a los sitios que está siguiendo y que se encuentran dentro de su perfil personal en SharePoint para seleccionar el centro de BI de Contoso. Acá vemos que están los vínculos a las dos páginas que usó Ann y que el tablero de Fulfillment que utilizaremos en lugar de Garth es una página de SharePoint con Visio Services. Este, por ejemplo, es un archivo de Visio que está embebido en la página, pero bien podría almacenarse en una biblioteca de SharePoint o en un servidor de archivos. En este diagrama de Visio se representa el estado del proceso, donde se puede observar que efectivamente hay un problema con los despachos y las entregas. Para ver más información sobre esta etapa del proceso, podemos abrir el archivo en Visio Online. Este archivo está conectado a fuentes externas de información, en este caso SQL Server 2012, así que necesitamos refrescar la página para obtener la última información disponible. Si seleccionamos el icono que representa el shipping o el despacho, podremos ver información en la base de datos. El tiempo promedio de entrega, por ejemplo, es de 31 días, que para el caso de Contoso es demasiado elevado. Siempre como Garth, puedo seleccionar el botón para comentar esta fase del proceso con una indicación de que efectivamente se está investigando el problema. Ahora, para profundizar esta investigación, voy a hacer control-clic para abrir en otra página los recursos disponibles para la fase de despachos y entregas. SharePoint nos va a abrir la galería de reportes. La galería de reportes es una biblioteca de Power Pivot para SharePoint que contiene reportes creados en Excel, aunque podrían también estar almacenados en un servidor de archivos. En esta lista de reportes puedo posicionar el mouse sobre cada uno para previsualizarlos. Vamos a seleccionar el reporte Índices Promedio de CSAT para las ventas de Contoso y lo vamos a abrir en Excel Services. Excel Online soporta la interacción con varias hojas del archivo y es una herramienta ideal para compartir reportes y tableros interactivos. Pero les recuerdo nuevamente que la representación que vemos en esta versión web de Excel es exactamente la misma funcionalidad disponible en la versión de escritorio para la edición Professional Plus de Office. De cualquier manera, en el reporte puedo ver las distintas hojas en la sección View.
Como el interés de Garth es investigar el CSAT promedio para los distintos métodos de envío, vamos a seleccionar el gráfico correspondiente. Y vamos a filtrar por trimestre entre el Q3 o el trimestre 3 del 2011 y el Q3 o trimestre 3 del año 2012. Esto que estamos viendo es un gráfico de pivot chart o un gráfico dinámico de Excel que nos permite interactuar con la información disponible en la base de datos. Vemos que efectivamente el CSAT para el shipping es bajo, así que en el lugar de Garth me gustaría saber si esta baja satisfacción del cliente está relacionada con el método de entrega o con la empresa de transporte. Como se puede observar, la entrega al día siguiente tiene el peor indicador de satisfacción. Para investigar si puede haber alguna asociación con la empresa de transporte, voy a hacer nuevamente una exploración rápida o Quick Explore de este método de entrega y vamos a ver que la empresa Cojo Express tiene el menor CSAT. Además de esta interacción, Excel Online permite agregar datos o cambiar el formato de los reportes. Por ejemplo, vamos a arrastrar el método de entrega al área de leyenda del gráfico. De esta forma, podemos ver que los dos métodos de entrega, día siguiente y entrega en 2 días, son los que más problemas tienen y que en el caso de Cojo Express representan los menores índices de satisfacción. Estas son las formas más rápidas de entrega de Contoso, pero también las que generan los peores CSATs. Entonces veamos cómo se puede profundizar aún más el análisis y para eso vamos a abrir el cliente de Excel. Como recordatorio de lo que hemos visto en la presentación, primero en el rol de Ann Wallace, la presidente de Contoso, utilizamos reportes de Power BI y de Excel Services en SharePoint para revisar información de ventas y el estado del CSAT. Usamos luego el muro de SharePoint para dejar un mensaje a Garth Ford, que es un gerente de Contoso, solicitándole que investigue el pobre desempeño de California en los despachos y las entregas. En el papel de Garth pudimos reducir la problemática del bajo índice de satisfacción a 2 tipos de entrega y específicamente a una empresa de transporte. Para eso usamos en su momento Pivot Chart en Excel Online. Y ahora vamos a usar Excel 2013 para ver más reportes que permitan delinear mejor la problemática planteada. Este es el mismo libro de Excel que estábamos editando recién y lo quería mostrar para que vean que la experiencia es la misma en SharePoint Server con Excel Online que en la versión de escritorio. En la hoja de análisis de ventas podemos también usar el selector para cambiar de meses a trimestres y seleccionar entre el Q1 o el primer trimestre del 2011 y mientras mantenemos presionada la tecla Shift, seleccionar el cuarto trimestre del 2012, de manera tal de incluir los 2 años de información. Vamos a ver que los datos se actualizan consistentemente. De la misma forma que en Excel Online, podemos usar una celda y utilizar la funcionalidad Quick Explore para inspeccionar la información. Por ejemplo, acá lo hago para la categoría audio y selecciono la marca para ver las ventas por marca de productos de audio. Recuerden también que este es el libro que estaba utilizando en Excel Online y esta es la hoja de despachos, entregas y CSAT que estaba usando anteriormente. En el navegador no vimos la tabla de clientes con los índices más bajos de satisfacción porque no fue publicada con la tabla de datos. Esta capacidad de publicación selectiva está disponible en los productos que estamos analizando. Pero veamos ahora rápidamente algunas características específicas de Excel que facilitan la investigación. En la hoja Customer List o lista de clientes se ha exportado un rango de valores, pero la información de la dirección del cliente se encuentra concatenada en una sola columna como resultado de esa exportación. Se puede usar la característica Flash Fill o llenado rápido de Excel para recorrer los datos de columnas existentes y completar fácilmente la información disponible. Veamos cómo funciona para identificar el estado, por ejemplo. Nos posicionamos en la celda Completar y vemos que ese cliente es de Washington, así que escribimos la abreviación del estado que es WA y presionamos Enter. El segundo cliente es de California, que tiene la abreviación CA, pero cuando escribo C, Excel automáticamente detecta lo que estoy haciendo y sugiere un flash fill que me convence y lo acepto con Enter. Veámoslo de nuevo, podemos hacer exactamente lo mismo con la ciudad. Nos posicionamos en la celda correspondiente al primer cliente y escribimos la ciudad Edmonds. En el segundo cliente, con dirección en la ciudad La Joya, presionamos la L y automáticamente Excel sugiere el llenado rápido que también voy a aceptar con un Enter.
Y ahora, para terminar de completar la tabla, voy a hacer lo mismo con la calle y el número. También existen otras capacidades de Excel para analizar datos que no están en pivot tables o tablas dinámicas. Por ejemplo, podemos usar Quick Analysis para realizar cálculos rápidos como contar ítems, crear gráficos y tablas, o ver y aplicar formatos condicionales. Por ejemplo, seleccionando la tabla de clientes y satisfechos, podemos usar el formateo rápido de Quick Analysis para ver los valores duplicados, o los valores únicos. También puedo previsualizar posibles tablas dinámicas que se pueden construir en base a la información seleccionada o previsualizar algunos tipos de gráficos. Veamos ahora algo de Power Pivot para Excel, que es muy útil en aquellos casos en que no se cuenta con versiones avanzadas de SQL Server, como la edición Business Intelligence o la edición Enterprise. Power Pivot nos permite modelar datos disponibles en SQL Server y obtener tablas dinámicas o reportes interactivos de Power View. Obviamente la solución más completa incluye las ediciones de SQL Server que mencioné recién más SharePoint 2013, pero como podrán ver, son todas herramientas versátiles que pueden utilizarse de manera casi independiente. Asumiendo siempre el rol de Garth, el gerente de Contoso, se me ocurre que podría ser muy útil poder relacionar el CSAT o el índice de satisfacción para cada estado, siempre con el foco en California, con la demora en los vuelos de Estados Unidos. Pero en la base de datos de Contoso no existe ese tipo de información. Vamos a ingresar a Power Pivot en Excel a través de la opción Manage de la pestaña correspondiente para administrar el modelo de datos de esta plantilla de cálculo. Power Pivot tiene una opción muy interesante para buscar información relacionada en función de los datos existentes, pero ninguna me satisface. Así que voy a abrir el Marketplace de Windows Azure y descargar un archivo de texto que incluye un subconjunto de las estadísticas de vuelos demorados provista por el Servicio Federal de Aviación de Estados Unidos. Con ese archivo descargado, voy a utilizar Power Pivot en Excel para importar los datos al modelo de datos existente. Elijo la opción Obtener datos externos de otras fuentes y vamos a seleccionar al final de esta larga lista de posibles fuentes de información la opción para archivos de texto. Seleccionamos el archivo de texto que descargué y como está separado por tabulaciones, elijo el separador de columnas correspondiente y así voy a poder visualizar la información. Elijo ahora Finish para importar los datos y luego de una importación exitosa voy a cerrar este cuadro de diálogo. Cambiamos el nombre de esta tabla por uno más amigable y listo. Ya está. Ya importé los datos de los vuelos demorados que muestra las fechas, los destinos, el número de vuelos y el número de vuelos demorados. Esta información se encuentra dentro del modelo de datos, pero necesito conectarla al resto de los datos existentes en el modelo. La opción Ver diagrama muestra cómo todas las tablas del modelo de datos están interconectadas entre sí. Como quiero ver dónde se originaron los vuelos y cuándo tuvieron lugar, voy a colocar la tabla que importamos cerca de las tablas de geografía y de fechas para facilitar el relacionamiento. Voy a arrastrar entonces la clave DateKey desde la nueva tabla y soltarla en el campo DateKey de la tabla fechas. De esta forma podré relacionar las fechas de los vuelos demorados con las fechas de los índices de satisfacción y de ventas de Contoso, que también están relacionados con esta clave. Finalmente, voy a usar la clave Geography Key para relacionar la tabla importada a la tabla geografía, de manera tal de poder identificar dónde se originaron y dónde finalizaron estos vuelos. Volvamos a la vista de datos donde figura la tabla que importamos, pero ahora relacionada con el modelo de datos que teníamos originalmente. Power Pivot ofrece fórmulas personalizadas conocidas como DAX, de Data Analysis Expressions, que definen cálculos en las tablas asociadas a un modelo de datos. Voy a crear una columna calculada utilizando DAX para agregar el porcentaje de vuelos demorados para cada registro. Lo puedo hacer seleccionando
en la primera celda debajo de agregar columna y escribiendo un corchete para observar las posibles opciones de campos en las hojas de cálculo. Me interesa en primer lugar obtener el número de vuelos demorados, así que hago doble clic en este campo, escribo la barra de división y luego sigo el mismo proceso para seleccionar el número total de vuelos y obtener así el porcentaje de vuelos demorados sobre los vuelos totales. Presiono Enter para aceptar la fórmula y Power Pivot llena la tabla automáticamente. Voy a aprovechar para cambiar el nombre de la columna por uno más amigable, para dar formato de porcentaje a estos números y para ordenarlos de mayor a menor. Me imagino que a Garth, el gerente de Contoso, le gustaría tener un indicador clave de performance, o KPI, que muestre cuándo el porcentaje de vuelos demorados cae debajo de un cierto nivel. Para eso, primero es necesario promediar estos porcentajes, como estoy mostrando aquí, donde se puede observar que el promedio de vuelos demorados es del 3,52%. Y luego sí, crear el KPI. Para la creación del KPI voy a establecer el valor absoluto de 1, que representa el 100%, como el valor más alto posible de este rango. Y voy a definir un límite inferior de 3% o 0,03 y un límite superior de 4%. Estos límites servirán para indicar que cualquier demora inferior al 3% estarán en la zona verde y cualquier demora superior al 4% estará en la zona roja. Cualquier valor intermedio establecerá el color amarillo para el KPI. Voy a ampliar la separación de los límites para una mejor visualización y a cambiar la orientación de los colores para que reflejen adecuadamente el indicador que estoy estableciendo. Acepto la creación del KPI, que ya está disponible para ser utilizado en cualquier reporte de Excel. Garth ahora cuenta con un modelo de datos lo suficientemente rico como para responder a las preocupaciones de Anne respecto del bajo nivel de satisfacción con las entregas en California. El próximo paso bien podría ser utilizar Power View en Excel para construir un reporte. Un reporte de Power View en Excel permite ofrecer en una sola ubicación una importante variedad de tablas, gráficos y mapas para visualizar los datos. Así que vamos a volver a la planilla de Excel y en la pestaña Insertar seleccionamos Power View. Voy a hacer doble clic en el nombre de la hoja para ponerle un nombre representativo y luego en el reporte de Power View para cambiar el título. Los campos del modelo de datos que pueden utilizarse en este reporte de Power View se encuentran a la derecha. Primero entonces voy a agregar un gráfico de barras mostrando los índices de satisfacción por tipo y por método de despacho. Comienzo el gráfico de barras seleccionando el tipo de índice de satisfacción dentro de la tabla de categorías de CSAT. Agrego el campo valor de la jerarquía índice promedio de CSAT. Y luego el campo Shipping Method o método de entrega de la tabla correspondiente. Esta selección de campos por defecto crea una tabla que fácilmente se puede convertir haciendo clic en el tipo de gráfico barra de la cinta de opciones de Excel. Este gráfico se puede mover y dimensionar como sea necesario. Ahora voy a agregar un gráfico de dispersión para comparar y contrastar el número de vuelos demorados, el promedio del índice CSAT y la demora promedio por estado. Para comenzar el diseño del gráfico voy a expandir la tabla que agregamos
y a seleccionar el campo con la cantidad de vuelos demorados. Voy a elegir la visualización Scatter, que corresponde al gráfico de dispersión, y lo voy a mover a la parte de abajo del reporte y acomodarlo un poco. Este tipo de gráfico ofrece una variedad de áreas para mostrar campos del modelo de datos. La cantidad de vuelos demorados es actualmente el valor del eje X. Voy a agregar el índice de CSAT en el eje Y y el campo estado en el área de detalle, que es la que corresponde a la superficie del gráfico. De esta forma, PowerView me muestra una etiqueta y un círculo o una burbuja para cada estado, entre los que nos interesa obviamente California. Finalmente, vamos a agregar el año de la tabla de fechas al eje de reproducción y ya tenemos listo nuestro gráfico de dispersión. Finalmente voy a acomodar un poco estos gráficos en el reporte de PowerView y a reproducir el gráfico de dispersión. Este gráfico me va mostrando cómo cambia el CSAT de acuerdo a la cantidad de vuelos demorados a través del tiempo. Lo voy a ejecutar varias veces para que lo vean. Para terminar el reporte voy a agregar un filtro visual para el continente, arrastrando el campo continente de la tabla geografía a algún lugar disponible del reporte y a seleccionar el botón Slicer de la cinta de opciones de Excel para indicarle que esta tabla de continentes servirá para filtrar todo el reporte. Voy a agregar también el campo correspondiente a la empresa de transporte y a convertirlo también en un filtro visual. En el gráfico de barras se puede observar que el índice CSAT para el despacho y las entregas es bajo, especialmente para los tipos de entregas próximo día y entrega en 2 días. Pero voy a utilizar estos filtros visuales para restringir la información a Norteamérica y ver que efectivamente son índices más bajos que en el resto de los continentes. Voy a reproducir nuevamente el gráfico de dispersión para validar las conclusiones de Norteamérica, pero voy también a filtrar aún más la información para ver si para una de las empresas de transporte también aplican estas conclusiones. Efectivamente, la performance de la empresa de transporte seleccionada refleja la realidad de Norteamérica, pero si seleccionamos la burbuja de California y reproducimos el gráfico nuevamente, veremos que la burbuja del inicio es mayor que la burbuja del final, demostrando cómo fue decayendo la satisfacción del cliente atendido por este servicio de entregas a lo largo del tiempo. Garth puede concluir entonces que la cantidad de vuelos demorados definitivamente juega un papel importante en los bajos niveles de CSAT de California y que las empresas contratadas para la entrega también determinan un bajo nivel de satisfacción del cliente. Entonces el gerente de Contoso ya está listo para reportar todos estos hallazgos a Ann Wallace, que es la presidente. Para terminar, vamos a guardar el archivo de Excel con este reporte de PowerView en la galería de reportes de SharePoint. Y vamos a controlar también que se encuentre disponible para el consumo por parte de las personas interesadas. El trabajo de Garth ya está concluido, pero para ir finalizando la demo, veamos por último una característica que lamentablemente solo está disponible en SharePoint. Volvamos a la galería de reportes y elijamos un reporte cualquiera, como este correspondiente a un análisis del índice de satisfacción del cliente. Este reporte tiene 4 hojas, como las que hemos armado en PowerView para Excel, pero como además se encuentra publicado en SharePoint, existe una opción para exportar el reporte a PowerPoint. Seleccionamos esa opción, aguardamos mientras se exporta el reporte,
e indicamos el nombre del archivo de PowerPoint. Vamos a minimizar todas las pantallas, a explorar la carpeta donde guardamos el reporte exportado a PowerPoint y a abrirlo para una revisión general. Esta presentación de PowerPoint no es una presentación normal. La proyectamos y vemos que cada slide es una copia del reporte de PowerView, pero que además tiene un botón para interactuar con los datos. Si presionamos ese botón, vamos a ver todos los datos del reporte de PowerView de forma dinámica conectadas a la fuente de datos original. Es decir, que dentro de la presentación de PowerPoint, el reporte de PowerView se comporta de la misma forma que si estuviéramos trabajando con Excel 2013 o en SharePoint. Volvamos por último a la página de SharePoint 2013 que dio origen a todo el análisis que hicimos bajo el rol de Garth. Seleccionamos la página de SharePoint con el tablero de satisfacción del cliente y podemos responder a la conversación de Ann, la presidente de Contoso, indicando que el análisis está concluido y que se encuentra disponible en el reporte de PowerView que preparamos. Y así finaliza esta demostración de las capacidades de Business Intelligence de SharePoint 2013, Excel, PowerView y Power Pivot. Muchas gracias por participar y los esperamos pronto.